Bienvenidos a la temporada número 2 de Coder Lifestyle, el podcast donde discutimos y compartimos con nuestros invitados y amigos sus experiencias en el área de sistemas. Buenas, mi nombre es Raymond García. Mi nombre es Alfonso Leciguer, arquitecto de datos. Raymond es ingeniero de sistemas, aunque él lo niegue. Seguimos con el ciclo de roles y en el episodio de hoy hablaremos sobre qué es ser un programador senior con Michael Sánchez. El siguiente podcast está patrocinado por Coder Lifestyle Store. Coder Lifestyle Store es una tienda online donde podrás comprar productos como camisas, mugs, stickers, entre otros diseños. Te invitamos a ver y entrar a la página coderlifestyle.store y ver nuestros productos. Buenas, hoy estamos con Michael Sánchez. Él es un programador senior que está hoy aquí para comentarnos acerca de sus experiencias. Bienvenido, Michael. Bienvenido. Hola. Buen día, Raymond. Buen día, Alfonso. Encantado de estar aquí en esta experiencia, mi primera experiencia participando en un podcast. Gracias a ti. Chévere. Gracias a ti, correcto. Queremos comenzar preguntándote, como ya parte de la costumbre de la casa, ¿cuál fue tu motivación para comenzar a estudiar en el área de sistemas, desarrollo? Bueno, la anécdota ahí es un poco cómica. La verdad es que yo en mi niñez tenía Bueno, me gustaban los videojuegos. Era un periodo donde el tema de los videojuegos estaba comenzando y me gustaba jugar. Y bueno, en el preuniversitario voy pasando un día por un pasillo, un pasillo de preuniversitario, caminando por la parte de los laboratorios de computación. Y veo, cuando miro hacia adentro de cada laboratorio, veo que los muchiquillos, los estudiantes estaban jugando. Ahí jugando bastante, ¿sabes? Bien entretenido. Y yo me hice la falsa idea de que nada, que eso era la computación. Y el que más... Ok, ese fue un producto engañoso. Y que el que más score tuviera, el que más puntuación tuviera, ese era el escapado en computación. Entonces, bueno, una costumbre de ese preuniversitario era asociar a los estudiantes con concursos, con preparaciones de concursos. Y yo me asocié evidentemente al de computación porque, ¿sabes? Para mí era que me pusieran un juego y empezar a entrenarme ahí. Vale. Y no, la primera clase en aquel tiempo se programaba en Turbo Pascal, al menos en la enseñanza Ya. de preuniversitario. Y yo recuerdo un editor negro y que, bueno, sabes, la sintaxis de Pascal y un guideline, hola mundo. Y el profesor dice, bueno, ahora aprieten control F9, creo que era en el compilador, en el editor para compilar y ejecutar el programa. Y sale una consola negra diciendo hola mundo y para mí eso no tenía ningún sentido, pero... Era brujería. Para nada. Pero bueno, ya después me mantuve y empecé a aprender realmente. Y esas fueron mis primeras experiencias. En el caso de ciencia de la computación, en aquel tiempo, porque puede que el programa haya cambiado, estamos hablando de hace más. Vale. Al menos mi percepción, lo que se pretendía era formar a un científico, no a un ingeniero. Y bueno, la diferencia ahí está en que un científico se dedica sobre todo a estudiar, se dedica a investigar y desarrollar la materia desde el punto de vista teórico y bueno, evidentemente con aplicaciones prácticas, pero no con aplicaciones prácticas en el sentido industrial, de estar produciendo, estar comercializando, estar... Eso porque después cuando termino la carrera, paso a trabajar en una universidad como profesor investigador al inicio. La universidad tenía la idea de ser un parque tecnológico, entonces involucraba a industria. Y paso también a ser desarrollador en un proyecto, un sistema de información hospitalario. Y bueno, ya ahí involucrarme más con la parte industrial, propios del negocio que vas a informatizar.
se aleja un poco de esta investigación científica de algoritmos, órdenes de complejidad computacional y esas cuestiones que era para... Pero bueno, un buen aprendizaje y al menos en la realidad que me tocó a mí allá en Cuba, era lo de más aplicación. Esta otra cuestión más científica tiene una aplicación más limitada. Y bueno, ya la parte ingenieril, de desarrollo puro y duro de software paralizado para resolver un problema de una empresa, tiene mucho. Vale. Pero sientes que se pierde algo, entonces, cuando pasas de ese enfoque científico al enfoque de ingeniería, ¿sientes que se pierde algo entonces? Sí se pierde algo, pero realmente es muy subjetivo, ¿sabes? Ok, Uno como ok. que crea un sentimiento, algo así medio romántico con esta cuestión Claro, científica y por todo. supuesto. La verdad es que es muy bonito enfrentarse a esos problemas y siempre te queda tu background. E incluso después cuando vas a optar por otros trabajos, Ujú. hay mucho de esa preparación que te sirve porque te hacen preguntas de órdenes computacionales, Correcto, correcto. en la complejidad y todo esto. Sí. Y Sí, son temas que uno no tiene que volver a tocar, porque te prepararon muy bien eso. eso es verdad. Eso es Entonces sí sirve desde ese punto de vista, pero en la práctica, a menos del tipo de sistema al que yo he estado relacionado, Ujú. porque bueno, verdad. Ujú, la programación es muy amplia, correcto. yo en mi carrera profesional he estado más asociado, más relacionado con sistemas de gestión, Vale. es lo que he estado haciendo. Esta parte algorítmica no se ve tanto. Esta parte algorítmica no se ve tanto. Lo veía más al inicio cuando no estaban bien establecidos los frameworks, sobre todo los frameworks de desarrollo web. Ujú. Entonces uno tenía que hacer un algoritmo para resolver un problema muy específico, para hacer una pequeña herramienta muy específica de la problemática que estaba tratando y después esa herramienta le servía a todo el proyecto. Y entonces ahí sí a veces tenías que hacer cuestiones bien algorítmicas, pero que están mejor establecidos los frameworks con todas sus bibliotecas de clases, todas sus utilidades, ya eso viene siendo menos frecuente. Casi siempre me encuentro que si tengo un gran problema, antes yo me decía, no, eso yo lo resuelvo, voy a hacer este algoritmo, voy a hacer... Y ya después digo, vamos a ahorrar energía, esto seguro, yo no soy la primera persona a la que le ocurre esto, así que vamos a hacer una búsqueda en Google que seguramente eso ya está resuelto Sí. y ya ahorras tiempo y todo. Claro, Esa es una habilidad de hoy en día, buscar en Google. ¿no? Sí, sí, sí. Y que descubres que hay una comunidad de 3.000 personas que hace 3 años inventaron un framework que lo hace todo, y que Ujú. hay un grupo en Discord que ya habla de eso todos los días y tú, ok, bueno, es bueno saber Sí. que hay algo. A ver, hubo una vez, yo estaba trabajando en Ruby on Rails para una empresa, ya había salido de la universidad, Vale. estaba donde trabajé en el sistema de gestión hospitalaria. Estaba trabajando en Ruby on Rails. Yo venía de un background en Java, pero me mudo a este trabajo en una pequeña empresa en Cuba todavía y con todas sus limitaciones de acceso a internet, de tener servidores y todo. Entonces era imposible para el momento tener un servidor Java porque consume demasiados recursos Ok, claro. e incluso para el desarrollo y era todo un problema. En el framework en el que trabajaba en aquel tiempo, que era JBossSim, en aquel tiempo los servidores Java eran tremendamente consumidores de recursos y que se levantara todo se demoraba 2 o 3 minutos en el mejor de los casos para darte cuenta que lo que habías desarrollado no era así y entonces tienes Wow. que ir atrás y volver a empezar y todo eso. Entonces, bueno, en aquel tiempo la decisión fue utilizar Ruby on Rails. Ujú. Claro. Algo importante que comentaste es el cambio de lenguaje, ¿no? Porque anteriormente en otros podcasts habíamos hablado de la importancia de no, como que de no quedarse atado a un solo lenguaje, sino ir variando dependiendo de las exigencias del mercado. Aquí está dando un ejemplo de, bueno, Correcto. estabas trabajando con Java y las necesidades, o en este caso el propio ambiente te hizo cambiar a Ruby on Rails. En este caso, tú fuiste Ujú. como que más abierto a ese cambio, no tuviste tantos problemas para adaptarte. No, la verdad no tuve tantos problemas.
Lo que pasa es que yo tenía problemas en Java. Es decir, no con el lenguaje como tal, sino con todo el ciclo de desarrollo Ok. de las herramientas con las que estaba acostumbrado a trabajar en Java. Y yo siempre contrasto con la primera, en que en el sistema de información hospitalaria relacionado con eso nunca pude ver el producto siendo utilizado Ok. en producción, siendo utilizado por el cliente final. Wow. Y aquí sí, aquí a los 3 meses, ya en la primera funcionalidad, después de la parte de seguridad y todo, la primera funcionalidad estuvo desplegada. Y recuerdo que era bastante rígida porque era una cuestión asociada con la contabilidad. Entonces después el cliente quiso un poco más de flexibilidad donde los registros pudieran modificarse, por supuesto teniendo el respaldo de que esta persona Que hubo lo un cambio. modificó y todo. Correcto. Ujú. Ajá, pero quería un poco de flexibilidad en ese sentido y hubo que reprogramarlo, pero ya yo estaba observando que se estaba utilizando Claro. y eso emociona. Sí, claro. O sea, nosotros todo eso que hacemos es para que alguien lo use. Y es como que creas un libro y que sabes Que nadie lo va a ver. que nadie lo está leyendo, ¿no? Porque las librerías te lo están devolviendo. Entonces, es chévere sentir que estás siendo útil para alguien más. Claro, causa satisfacción, un tipo de Sí, o satisfacción. cuando te llega el feedback Claro, exacto. positivo o negativo. He tenido clientes Sí, sí. que son muy exagerados porque, ¿sabes? Los clientes siempre quieren, ¿cómo es? Mover la barra de, o sea, yo te pedí esto, pero entonces voy a tratar de forzar la barra para obtener un poquito más. Entonces, una vez tuve un cliente que, no, qué chévere el trabajo que están haciendo, excelente, pero, quiero esto, quiero esto, quiero esto, pero eso no está en el alcance. No, pero, entonces, si uno se resistía mucho, entonces, no, qué mal, ese muchacho Alfonso, no sabe trabajar, pero entonces si uno accedía, no, ese muchacho es un amor, ese tipo es lo mejor que hay en el mundo. Pero es chévere, Sí. como tú dices, es chévere saber que la gente lo está usando. Pues sí. Sobre todo cuando comienzas con el proyecto desde los inicios, cuando estás involucrado al final creas un vínculo emocional con el código, con el proyecto, y eso es casi que tu hijo digital. Y si vienen a criticarlo, ya tú sales con todo, porque, Exacto. no sé, quizás, supongo que ahí te venga cuestiones de ego y todo, porque ya si están criticando el proyecto, de alguna forma Claro. indirecta te están criticando a ti, pero bueno. Correcto. Oh, ahorita estamos hablando sobre tu rol programador senior. Entonces, nos gustaría escuchar de tus palabras, ¿cómo tú definirías ese rol, el rol de ser un programador senior? Yo creo que un programador senior es sobre todo un programador que tiene cierta experiencia, no en tiempo. Sí, la experiencia la puedes tener en tantos tiempos, en tantos años o en tantos proyectos, pero bueno, si tienes esa experiencia de enfrentarte a proyectos y sabes cómo actuar en condiciones de presión, cómo resolver la situación y sobre todo cuando los proyectos son en equipos grandes, o bueno, en equipos, Ujú. no eres un desarrollador solo, cómo comunicar los problemas que se van dando. Y eso es muy importante porque eso hace que el proyecto avance o hace que se destruya. Sobre todo la comunicación en equipo para poder resolver los problemas. Hay muchas veces donde hay situaciones de presión extrema, no se siente presionado, tiene algo que entregar o el cliente Estoy encima de está uno. apurando. Ujú. Y tienes que saber, muchas veces tienes un jefe maligno encima que te está El enemigo. aplastando y diciendo cosas y tratando de apresurarte al máximo porque no tiene muchos conocimientos, pero sí se siente presionado también por el cliente y quiere Resultado. que todo salga bien. Tienes que saber lidiar con eso. Una pregunta. ¿Dirías entonces que, o sea, hay una madurez? Mi pregunta ¿es una madurez emocional que te llega con la edad o es algo que es netamente de la experiencia en muchos proyectos? Yo creo que si eres lo suficientemente abierto y perceptivo,
en un proyecto puedes obtener toda esa experiencia y ser un senior. Evidentemente hay cuestiones técnicas que necesitas. No es que, no es que seas un psicólogo sí, lidiando con todas esas situaciones y te ponen a resolver algo en código y no sabes, ¿no? Sí, también necesitas eso. Quizás no saber exactamente la solución, pero saber dónde investigar para saberte la solución. Pero creo que esta parte emocional es muy importante. ¿Sabes? Sucede que conozco de muchos amigos que se han presentado, bueno, ya en estas alturas de la vida, como son contemporáneos, sí son senior, super seniors, pero en los inicios se habían presentado a empresas que estaban buscando roles seniors, sobre todo cuando emigran y ellos no sabían casi nada de la tecnología porque sí sabían de tecnología en general, pero ellos se habían especializado se habían especializado en .NET y estaban para un rol de desarrollador senior en Java. Y bueno, sí, la parte algorítmica, porque son amigos de la carrera, la parte algorítmica sí les sirve para cualquier lado, pero cuando vienes a ver la parte, ya cuando te pones a tirar código, o Claro. te hablan de un problema específico en Java, que puede que en .NET se enfoque de manera diferente, con cierto patrón de diseño y cosas. Bueno, no tenían esa experiencia. Pero el caso que me viene a la mente, él, para pasar esa parte de la entrevista, absorbió de la experiencia de otras personas así, estuvo conversando mucho en los últimos días previo a la entrevista. Pasó la entrevista, se quedaron maravillados con él y todo. Y bueno, ya en el día a día de su trabajo, sobre todo al inicio, en el onboarding y todo, fue lo suficientemente hábil como para saber dónde estaban los recursos que necesitaba. Y ya bueno, fue senior sin pasar el tiempo que muchas personas piensan que es senior, más de 5 años, algo así. No tenía ese tiempo. Ok. Y bueno, del otro lado, hay personas que pueden tener todo ese tiempo, pero en algo bien específico y no te has enfrentado a la suficiente cantidad de problemas. Así que en el próximo trabajo al que aplican, le cambian un poco el terreno y ya no saben cómo caminar bien ahí. Entonces, no es una cuestión solamente de tiempo, es más de problemas a los que te enfrentas y cuál es tu enfoque. O incluso si no te enfrentas, pero tu mentalidad te da para saber, para entender, para conocer todo eso y eres lo suficientemente. Pero bueno, uno recela a veces cuando, no sé, tienes un recién graduado en tu equipo, tú dices, bueno, no se ha enfrentado quizás a la suficiente cantidad de problemas, pero creo que es algo natural, creo que son celos naturales, van ahí en tu programación por defecto, de confiar más en alguien que ha tenido más tiempo. Pero bueno, eso si eres lo suficientemente abierto, sabes que no es así. Y si miras hacia atrás, a menos en mi experiencia, te das cuenta de que estuviste en ese mismo lugar y no necesariamente quiere decir que eres un... Eso se intenta decantar en las primeras entrevistas donde te hacen preguntas más de cuestiones algorítmica. algorítmicas. Ajá. Vale, ya disculpa que te descarrilé un poco con lo del si era madurez o experiencia técnica, ¿no? Si quieres, regresemos a cuéntanos de qué se trata el rol. Ya nos hablaste de un poquito de gestión de los equipos, ¿verdad? Pero ¿hay otros aspectos dentro del rol? Sí, necesitas técnicamente bueno, resolver el problema. Resolver el problema. Al final te están contratando para resolver un problema, o bueno, para desarrollar y mientras estás en el desarrollo del software, resolver todos los problemas que vengan implícitos en el desarrollo de software. Y necesitas hacerlo en tiempo, no empezar a pensar. A veces cuando el problema es demasiado difícil, puede que uno comience a pensar en la solución ideal y la Eso pasa. solución ideal puede llevarse mucho tiempo y tú realmente necesitas una solución lo suficientemente buena como para que para que el software corra. A lo mejor no es la ideal, pero la ideal no era factible hacerla en eso. Tú necesitas algo lo suficientemente bueno. Cuando digo bueno es que
dé la solución y la dé en un tiempo que el cliente espera, ¿sabes? Siempre hay un umbral. Sí. Siempre hay un umbral. Todo por debajo de ese umbral es bueno. Evidentemente hay cuestiones buenas y hay cuestiones excelentes. Tu nivel de senior se va evaluando no solamente por eso, sino también por la deuda técnica que tú puedas ir dejando. Porque si tú vas por lo bueno y no por lo excelente, en un momento en que podías hacerlo excelente, donde se entiende que podías hacerlo excelente, entonces por ahí se va evaluando tu nivel de seniority. Y si tu solución, ok, es buena, lo hiciste en tiempo, pero se entiende que el código que hiciste es como el meme este de que este código, cuando lo hice, lo entendíamos solamente Dios y yo. 6 meses después dice, esto solamente lo entiende Dios. No, tú tienes que también programar para el tú de mañana, ¿sabes? Entonces por ahí también se entiende tu nivel de seniority. Y ya más aplicados a las prácticas actuales, documentar código, hacer testing, este tipo de cosas, porque a la larga, eso en el momento sí puede llevarte un poco más de tiempo, pero a la larga, cuando se ve, a la larga ahorras más tiempo. Vale. Al final siempre el resultado es que ahorras más tiempo. Entonces eso también, ese uso de buenas prácticas también determinan tu nivel de experiencia. No, yo estoy de acuerdo que el nivel de seniority es comunicación, la parte de comunicación, manejar la presión, saber las buenas prácticas, por ejemplo, los patrones de diseño, te da cierto, mira, yo creo que tú puedes aplicar esto, de repente. Afrontar los problemas, ciertamente, saber investigar para afrontar los problemas. Uh-huh. Y si ya no consigues como que la respuesta, porque a mí me sucedió que, de hecho yo le he preguntado a Alfonso, estoy manejando ahorita Databricks, y estoy tratando de hacer esto y no, ¿sabes? Yo le digo, Dios te bendiga. Suerte, amigo. Gracias. Me estoy hundiendo así. El meme este de que la mano se está hundiendo y... Exacto. Pues. Vale. No, y un punto también que me pareció importante es ese que tú decías de tomar la decisión, ¿no? Invierto el tiempo o sea, vale la pena en este punto en la línea de tiempo. Vale la pena invertir el tiempo para llegar a la solución A.1, A.2, o me quedo con esa, o es suficiente por ahora. O sea, hace sentido que yo me quede ahorita con esta versión inicial. Eso me pareció súper chévere, porque claro, exacto, según esa decisión define la deuda técnica que vamos a tener. Uh-huh. Eso me pareció chévere. Que puedas controlar esa deuda técnica, me parece un buen punto sobre la importancia de ese rol en cualquier proyecto. Uh-huh, sí. Una pregunta que quería hacerte, no sé si es la pregunta más difícil de esta nueva serie de roles, es ¿cómo tú le explicarías tu rol a un niño de la manera más sencilla posible? Uh-huh. Buena pregunta. Si el niño está en la etapa de los por qué, es un dolor de cabeza. Es para que las personas que escuchan el podcast, que no necesariamente están relacionadas con el área de sistema, tengan una especie de background inicial para oh, mira, sí, yo sé que esto hace esto. Yo armo figuritas con piezas Lego, pero informáticas. O sea, algo así. No sé, me estoy basando mucho en la imagen esta, saben, existe el proyecto Scratch, que es de enseñanza de programación para niños. Entonces, Scratch es un lenguaje, es todo un entorno, tiene un lenguaje de programación incluido, pero la dinámica ahí es que las instrucciones del lenguaje te aparecen en el editor Okay. como piezas Lego, así en 2D, y uno va haciendo encajar las piezas. Vale. Entonces cuando no está correcto no puedes encajarlas. Okay. No sé, no puedes asignarle a una variable una instrucción for o cosas así. Vale. Entonces tengo esa imagen y haces pequeñas cosas, mueves figuritas de un lado a otro, pero incluso puedes hacer cuestiones bien complejas. Es un lenguaje completo, lo que bueno, es más enfocado en la enseñanza. Para hacer un programa
con complejidad más alta, te quedaría un fichero bastante grande de ensamblajes de piececitas, pero sí, yo lo que ensamblo son piezas para crear figuritas. Que en este caso las figuritas vienen siendo páginas web para poner. Porque hoy en día yo creo que un niño tiene el concepto de página web, ¿no? Sí, Ajá, sí, sí. No sé si tenga el de página web. Bueno, en mi caso sí es página web porque yo soy desarrollador web. Pero creo que los niños están más asociados a las aplicaciones móviles, que es lo que tienen en el día a día. Entonces, para resumirlo, es como vas ensamblando figuritas de tal manera de poder, en pequeños bloques, de tal manera de poder crear una aplicación, una aplicación que móvil, tienes en celular. una aplicación de Ajá, celular. ajá, sí. ¿Y por qué? Sí. ¿Por qué haces eso? Sí, eso comienza del por qué, del por qué, del por qué. Eso fue todo lo que Es toda una aprendí. conversación que se va hacia un plano metafísico, porque ya empieza. Sí, 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 que bueno, hija, mira, yo no aprendí a hacer cosas con madera, ni... O sea, que me tocó fue hacer esto. Hija. No, no puedo hacer nada. Ujú. ¿Y por qué? Listo. Cuéntanos, sí, otra de esas preguntas que teníamos para ti, como para darle visibilidad a la gente de qué se trata el rol, ¿verdad? Cuéntanos qué haces en el día a día algunos retos o recomendaciones que le podrías dar a alguien. Imagínate que este podcast lo escucha alguien que está aprendiendo a programar Ujú. o que ya está estudiando ingeniería. Cuéntale qué haces en el día a día, ¿no? Y qué recomendaciones le das. Bueno, en los proyectos que me involucro el día a día, tiene una dinámica ya establecida de resolución de los features, de las características, los requerimientos. Eso es gestionado a través de aplicaciones para la gestión de proyectos, como Jira. Existe cierta dinámica de la administración del feature y mientras lo estás desarrollando, bueno, estás enfocado en dónde vas a poner la pieza o el código y todo. Haces los tests, pruebas lo que desarrollaste, te pones en contacto con los chicos de QA, ya sea a través de la herramienta o directamente, o de una herramienta de comunidad de proyectos. Y bueno, esperas el feedback. Y de ahí pasas al próximo feature. O si tienes tiempo, puedes refinar tu solución, ver otras formas de hacerlo. Si es que estás comenzando en el proyecto, es muy útil seguir leyendo código, ver qué es lo que hace. Y bueno, ya un poco más allá de eso, creo que hay que estar todo el tiempo preparándose, entonces leyendo en internet de nuevos desarrollos alrededor de lo que estás utilizando. Porque ya sea creo que ocurre en general en todos los tipos de aplicaciones. Pero bueno, para no generalizar, en el mundo web todo el tiempo salen nuevas mejoras. Y bueno, también ser lo suficientemente maduro como para no entrar en estados de ansiedad. Eso ocurre sobre todo en el mundo, creo que, bueno, a mí me ha ocurrido mucho en el mundo de JavaScript, donde todos los días hay un framework nuevo, un framework que mejora algo del anterior y que te lees una noticia de que tal framework está muerto, tal lenguaje está muerto, tal no sé qué, con todas esas cosas. Entonces, no entrar en pánico, no entrar en ansiedad, uno puede tienes campo de desarrollo independientemente del lenguaje. Pero bueno, eso es lo que hago, sobre todo mantenerte al día, mantenerte actualizado. Okay. Con el estado del arte de tu framework, de la tecnología que estés utilizando. Y bueno, ya después, quizás hacia el final de la semana, también echar un vistazo a lo que está ocurriendo en otras cosas que pueden ser de tu interés. Al inicio estábamos hablando de esto de tener la flexibilidad como para cambiar de lenguaje o de plataforma, de framework. Y creo que uno debe tener, quizás es una conversación que he tenido con Rainbow en otro momento, el esquema mental es como una T, ¿no? Sí. Avanzar bastante en una tecnología, ser bien vertical en una tecnología, especializarte bastante en una tecnología sin descuidar la parte horizontal de, estar preparado para algún cambio, saber de qué va otra tecnología, tocarla un poco, hacer, no sé,
algún programa de ejemplo, alguna aplicación de ejemplo Correcto. para tú familiarizarte un poco. Entonces sí, porque de un lado avanzas en la parte vertical, tiene que ver con lo que haces en el día a día y determina cuán rápido puedas ejercer tu rol. E incluso si después cambias, pero cambias a ese mismo rol en otra empresa, bueno, te da todo ese nivel de seniority que va a ver el cliente. Correcto. Probablemente puedas, en la negociación de salarios y todo, puedas acceder a salarios más altos, a roles, no tienes que quedarte en el rol de desarrollador, puedes incluso ser líder de un equipo de desarrollo. Y del otro lado, si ya tu tecnología se va agotando o si ya no es de tu interés la tecnología, o si estás en una empresa donde te cambian independientemente de lo que tú desees, eh, entonces hace falta tener esa flexibilidad y saber de qué va lo otro. Entonces sí, estar lo más preparado posible. Una consulta con eso. Digamos que, listo, eso que tú dices es verdad, ¿no? Las empresas han aprendido a cómo trabajar con este tipo de roles, ¿verdad? Y por eso, pues, ya saben o ya entienden que es necesario eso, ¿no? Pero Ujú. nosotros, de alguna manera, vivimos la época anterior, donde, como tú dices, pues, hay más presión, genera más ansiedad, todo es para ayer. Y me imagino que todavía pueden haber empresas así, ¿no? Más chiquitas, porque Sí, las más pequeñas, que necesitan entonces, salir al mercado rápido. correcto. Entonces, o sea, mi pregunta es, nosotros somos lo que somos ahora porque nada, pasamos por eso, sabemos que eso no puede ser así, que esa no es la mejor manera, pero de alguna manera en esa candela nos forjamos, ¿no? Y generamos, y maduramos y crecimos y ganamos experiencia. Ujú. Mi pregunta es, entonces, para alguien que está más nuevo, tú dirías, es importante que pase por esa candela para forjarse como a la vieja usanza, o no, el mejor ambiente para crecer para alguien nuevo en esta carrera es este ambiente que le da más espacio a la persona para este, crecer, desarrollarse, pensar las cosas. Creo que depende de las aspiraciones del desarrollador. Tú puedes llegar desde el primer instante a una empresa establecida con sus productos establecidos. Incluso depende del equipo donde te toque trabajar. Si es un equipo hacia lo interno, la dinámica es más pausada. Si es Buen punto. un equipo de estos de herramientas internas y cosas así, la dinámica es más De pausada. acuerdo. Si es un equipo de cara al cliente final, la dinámica es más rápida, Es cierto. es más Correcto. estresante. Y si tú, no sé, llegas, no sé, a una gran empresa, digamos que llegas a Microsoft y te ponen en un equipo interno y tú ves que a futuro tú puedes estar ahí toda tu vida, ya, no vas a tener problema con eso, no vas a estar estresándote todo el tiempo, no vas a... Del otro lado tienes en que quizás la mentalidad no va a ser la de, bueno, estoy poniendo lo último, estoy en la frontera tecnológica, estamos desarrollando SEO, no sé, lo que esté en criptomonedas, digamos, algo así. Estoy desarrollando lo último, no vas a estar en eso. Vas a estar desarrollando herramientas para hacerle la vida más fácil tanto a los que están desarrollando esas cosas como generalmente al equipo que gestiona los desarrollos, ¿sabes? A las personas y todo sea más rápido. Eso Si te es. sientes cómodo así, perfecto. No vas a tener grandes terremotos profesionales, no vas a tener gran estrés, pero del otro lado puede que no tengas grandes desafíos porque no vas a estar en la frontera de la innovación constante. Entonces depende de hacia dónde tú quieras ir. Sabes que en esas vas a tener el riesgo de que si el proyecto no funciona, vas a estar en un año buscando un nuevo trabajo, Claro. quizás en una herramienta que no se esté utilizando, quizás, porque si se montaron en algo que es lo último de la tecnología, puede que el mercado no esté lo suficientemente maduro como para que encuentres de nuevo ese nicho, ese espacio para ti, pero
vas a tener toda la experiencia. Y del otro lado, si estás en algo más establecido, bueno, tienes ya la paz mental de que, ok, todo, pero sin apuro, vamos con calma. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Chévere. Estoy de acuerdo. Chévere. Bienvenidos a la sección de Off Topic. En este momento vamos a hablar cosas no relacionadas con el ambiente de software, nada de sistema. Ah, software. Pero en este caso, pues, de repente podemos hacer una excepción. Entonces, vamos con nuestro invitado. Bueno, ¿qué nos traes para hoy, Michael? ¿Qué nos traes para hoy a la sección de Off Topic? Bueno, en la sección de Off Topic tengo preparado el libro, se llama De animales a dioses. Ajá. Es el último libro que me leí. O sea, a mí me gusta leer, pero a veces, bueno, sí leo diariamente bastante, pero cuestiones técnicas. Y cuando yo digo a mí me gusta leer es también literatura, literatura no técnica. ¿De qué se trata este libro de Animales a Dioses? Cuéntame. ¿De qué habla? Animales a dioses es un libro de un historiador y filósofo israelí, Yuval Harari, donde él brinda una visión fuera de lo normal, digamos, una visión alternativa de la historia de la humanidad. Vale. Lo clasifica diferente a la visión tradicional y muestra su perspectiva de por qué hemos sido la especie que llegó a dominar, la especie animal que llegó a dominar. Vale. Y me parece muy interesante, esté uno de acuerdo o no, siempre existen críticas, es una visión bastante sintética, ¿sabes? Es una síntesis fuerte, porque poner en un solo libro toda la historia de la humanidad o su perspectiva de la historia de la humanidad es bastante atrevido. Entonces, desde ese punto de vista, eso, es una visión bien compacta, realmente por los aspectos que le parecen más importantes para llegar al día de hoy. Vale. Y no entrar en súper detalles, sino en aquellas cuestiones más abstractas o más fundamentales, digamos, que desde el punto de vista de él son las que nos han dado la posición que tenemos hoy en el planeta. Y es muy interesante. Uno puede estar de acuerdo o no, pero son visiones alternativas interesantes, como mínimo. Perfecto. Entonces ese es el libro de Animales a Dioses. Ajá. Son 492 páginas. 492 páginas. Ajá. Sí. Ahora, te pregunto algo. ¿Es fácil de digerir? Sí, si estás interesado, bueno, evidentemente si estás interesado, pero sí te motiva bastante. Sí te motiva bastante porque, ya te digo, el reto es la visión alternativa. Por ejemplo, en los capítulos al inicio, él explica algo que quizás no era de mi entendimiento hasta que lo leí ahí, que la historia de la especie no ha sido lineal como muchas veces se presenta en muchas clases de historia, de que bueno, fuimos pasando de Homo a Homo hasta que llegamos a Homo sapiens y Homo sapiens sapiens, que es lo que somos ahora. No ha sido así. Okay. Hubo muchas de estas especies que coexistimos durante cierto tiempo. Muchas de estas especies de homos. Okay. El Neandertal no fue que el Neandertal fue el estadio anterior de lo que somos ahora. Okay. El Neandertal fue otra especie que se desarrolló independientemente. Entonces, bueno, eso te reta, porque sí había leído eso, pero ya en los últimos años, ¿sabes? La visión tradicional, la que tenía al menos hasta la universidad, era esta visión lineal donde cada estadio cada clasificación era como una clasificación, pero dentro del mismo desarrollo. Y no fue así. Habían varios especies y al final fue el Homo sapiens el que triunfó. Lo que te iba a comentar es que, bueno, esas son teorías o modelos, por decirlo de esa manera, que se pusieron en algún punto específico de la historia y que a medida que avanzando el tiempo, pues puede ser rebatido por otros modelos si es que consiguen validación. Sí. Uh-huh. Exacto, Sí, van sí, consiguiendo huesos de otro. Pero estos están en el mismo tiempo, o sea que vivieron al mismo tiempo en X o Y zona. Vale. Sí. Es este proceso de
construcción y destrucción que tiene que ver con el desarrollo de cualquier cosa. En general, el desarrollo del conocimiento sobre todo el conocimiento científico, porque esto, aunque no sea súper técnico, la historia tiene su fase, tiene sus procesos científicos, quizás no tan exactos porque hay más intervención humana, y ya ahí empieza a ser menos exacto en la medida en que haya más intervención humana, hay más cuestiones subjetivas a evaluar. Entonces son procesos menos cercanos a lo que uno entiende como ciencia, pero al final es ciencia también. Tiene sus parámetros, tiene sus formas de hacer, y sobre todo cuando está dispuesta a procesos de revisión para mejorar modelos o hacer nuevos modelos, entonces ahí definitivamente... Excelente. Esperamos que la sección de Off Topic haya sido de su agrado. Si quieren escuchar la versión extendida de los Topic, lo invitamos a escuchar nuestra nueva sección Add-ons. Esperamos que la disfruten. Saludos. Eso es todo por hoy. Los invitamos a enviarnos sus preguntas, comentarios o recomendaciones al correo coderlifestyle.pod@gmail.com. También los invitamos a suscribirse y comentar por Instagram y por Twitter. Los links los encontrarán en la descripción o por nuestro Linktree, coder_lifestyle. Si les gustó, dejar un review y compartirlo es una manera de apoyarnos. Compártelo con personas interesadas en tecnología. Queremos agradecerles a todos por sus comentarios. Esto nos ayuda a crecer y a mejorar el programa. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio y que tengan una excelente semana. Bye. Bye.